Bien, entonces vamos a comenzar la última sesión, que es la predicación de los evangelios, y voy a más o menos brevemente cubrir lo que sería la manera en que se debe acercarse a los evangelios para predicarlas. La tentación es tomar las historias como historias aisladas y no ponerlas en su contexto. Y por eso entonces hacemos ejercicios como hemos hecho los últimos 2 días, y es de tratar de entender el escrito del autor dentro de su contexto, no solamente su contexto literario de la obra misma, sino adentro de su contexto del plan de salvación, porque ellos concebían de su presentación dentro de alguna rama o algún enfoque particular del plan de Dios para la salvación. Entonces, el primer enfoque sería cuál es el contexto del plan de Dios. Hay que preguntar cómo presenta este evangelio la persona de Jesús dentro del plan de Dios. Hay distintos énfasis en esa presentación, ¿verdad? O sea, como hemos visto, Mateo presenta a Jesús como el hijo de David. Él es el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Él enfoca la parte del ungimiento de Jesucristo como el que va a sentarse sobre el trono de David. Eso tiene mucha importancia en la manera en que nos acercamos al Evangelio de Mateo. Marcos, por otro lado, enfoca en Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, eso tiene una aplicación más abarcador que lo de Mateo. En Juan tenemos a Jesús como el que hace las señales, pero también aquel que es uno con Dios. Entonces es su identidad con Dios, su divinidad que enfoca Juan. Ahora, no todo eso sale en el mensaje. A veces ayuda poder mencionar esas cosas en la presentación del mensaje para que la gente capte la idea de lo que quiere presentar el autor en su evangelio, pero es importante tenerlo tú en la mente antes de presentar. Y después de ubicarlo en el plan de Dios, o la manera en que el autor lo ubica en el plan de Dios, si vamos a hablar de un pasaje del Sermón del Monte, vamos a tomar un ejemplo, quizás el pasaje donde Jesús, uno de los pasajes donde Jesús dice, lo han oído dicho en el pasado que no matarás, pero yo os digo. Entonces él sigue y hace una aplicación más allá. Cualquiera que diga a su hermano tonto o rajá está en peligro del fuego. Entonces hay que tomar eso en el contexto de lo que Mateo estaba tratando de señalar a través del Sermón del Monte. Él estaba tratando de mostrar que la justicia que requiere Dios va más allá de las acciones externas, y que la justicia que trae Jesucristo supera la justicia de los escribas y los fariseos. Ese es su punto. Entonces, cuando nosotros leemos ese pasaje donde nos ordena a hacer cosas que parecen ser imposibles, ¿verdad? Si alguien me da en una mejilla, yo tengo que dar la otra. Eso es difícil. Si mi enemigo me pide la camisa, le tengo que dar el saco también. ¿De veras? ¿Tengo que dar a cualquiera que me pida todo lo que me pida? No, eso es difícil. Tengo que ir no solamente 1 milla, sino 2 millas con un soldado romano que me lo demanda. O sea, Jesús está presentando una justicia que va más allá de un simple cumplimiento con los actos externos de la ley. Jesús, a través de esos pasajes en el Sermón del Monte, está empujando los requisitos de la ley adentro de la persona. Y él dice que los requisitos comienzan en el corazón. No es una cuestión de acciones, sino es una cuestión de actitudes. Si yo no mato a nadie, pero tengo odio en mi corazón, yo he violado la ley. Ya, dice Jesús. Pero el propósito de todo el Sermón del Monte
es mostrar que lo que Dios demanda del ser humano va mucho más allá de un simple cumplimiento de los mandamientos en que se encuentra ahí en la lista. Va al corazón. Dios demanda un corazón reconciliado. Y ese fue el problema que Jesús tenía con los fariseos, porque él decía que ustedes, por sus tradiciones, socavan las intenciones de la ley. Por ejemplo, él da el ejemplo de uno que declara a sus posesiones corbán. Corbán es cuando yo devoto mis cosas al Señor. Yo digo que esas cosas pertenecen al Señor. Cuando son corbán, entonces no pueden ser dadas a otra persona. Entonces los fariseos usaban eso para retener sus posesiones, diciendo que pertenecen a Dios, y no apoyar a sus propios padres, que estaban necesitados. Y Jesús dice, eso es una locura. Ustedes por sus tradiciones socavan la ley, no la cumplen. Ellos dicen, estamos cumpliendo la ley de Corbán por hacer estas cosas. Y Jesús dice, no están cumpliendo ninguna ley, porque las cosas más pesadas de la ley están pasando por encima. Por ejemplo, la justicia y la misericordia. Y él dice que la ley es una cosa, entonces, que tiene que ser escrita en el corazón. Eso es toda la intención del Sermón del Monte, de decir que estas cosas tienen que ser cumplidas por dentro. Es una verdadera relación con Dios que nosotros tenemos que desear y buscar, y no simplemente evitar violar ciertos preceptos. Si esa es mi intención, eso no demanda ninguna relación con Dios, ¿verdad? Yo puedo evitar matar, mentir, cometer adulterio, codiciar, puedo honrar a mis padres y todavía no amar a Dios. Así que Jesús dice, no es suficiente simplemente evitar ciertos actos. Hay que tener también el corazón reconciliado con Dios. Hay que tener eso en la mente cuando uno se acerca al pasaje. Hay que entender lo que Mateo estaba haciendo. Mateo estaba diciendo, mira, la ley de los fariseos no es nada en comparación con lo que demanda Dios. Dios demanda mucho más de los fariseos. La gente los afiliaba con un cierto nivel de rectitud, de cumplimiento de la ley. Lo tomaron como gente muy seria. Ni exceden la cantidad de pasos que deben tomar en el día de reposo para no violar la ley. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! Aún una justicia a ese nivel, donde se preocupa por los detalles del cumplimiento de la ley, aún eso no es suficiente, dice Jesús. En el Sermón del Monte, yo tengo que tener eso en la mente, o caigo en la posibilidad de exigir a las personas, que más rigurosa aún, en la cual también van a fallar. No van a poder cumplir. Si no pueden cumplir la ley de Moisés, mucho menos van a cumplir la ley que promulga Jesucristo en el Sermón del Monte. Si va a las actitudes, ¿quién puede controlar su actitud? Pero la esperanza que el Evangelio trae es que Jesús, si es por nuestro propio esfuerzo, entonces vamos a perder. Pero en Cristo, nosotros ahora tenemos la capacidad de vivir a otro nivel. Si yo puedo hacer eso, entonces sí, yo puedo cumplir la ley de Dios. No yo, sino Cristo en mí. Para los que no tienen mucho dinero, pero quieren algo bien sólido, están los comentarios de Matthew Henry. Se vende en casi nada. Mira, él es un expositor muy, muy sólido. Así que si solamente pueden buscar una sola fuente, buscan a Matthew Henry, porque él sigue siendo una autoridad. Si se puede ir más allá, entonces hay muchos buenos comentarios que se puede conseguir hoy día, que se puede utilizar para ayudarles a entender lo que significa la palabra, porque hay muchos matices que se puede perder por las traducciones. Cuando se traslada el texto de griego a español, de griego a inglés, hay cosas muy finas que caen de la vista. Y un buen comentario se les va a ayudar a resaltar esas pequeñas cosas que no se ve en el texto traducido. Después de hacer un buen estudio de las palabras, entonces compáralo con los otros evangelios también, a ver si hay un distintivo que está resaltando este autor.
En muchos de los casos están trabajando de fuentes comunes, de historias comunes, pero cada autor muchas veces hace su propio énfasis. Es bueno saber cuál es su énfasis, qué quiere resaltar él en comparación con lo que relataron los demás. Haz un estudio al fondo y tratar de discernir cuál es el punto principal. Después desarrollalo en 3 o 4 puntos, yo lo digo así porque los estudios demuestran que la gente no puede retener más que 2 o 3 cosas en la cabeza. Si uno va con 5 o 6 puntos, van a salirse con 3 y van a dejar la otra mitad. Así que más te vale tratar de reducirlo a unos pocos puntos. Hacer las aplicaciones de lugar, yo personalmente, a mí me gusta hacer las aplicaciones a lo largo del mensaje, es decir, después de cada punto principal trato de hacer alguna aplicación. A algunas personas les gusta simplemente exponer el texto y después al final hacer la aplicación. Pero si no se aplica, entonces muchas veces queda en el aire para los hermanos y por más que quisieran buscar unas aplicaciones en su vida, les va a costar. Es difícil sentarse a escuchar a una persona por muchas horas, ¿verdad? Bueno, así es en la prédica también. Así que ayúdalos a imaginar los puntos en su vida donde se podría hacer las aplicaciones. Y después lo que yo hago es yo escribo mis mensajes primero, o sea, yo trabajo con un bosquejo, nunca uso manuscrito porque no me gusta estar atado a algo escrito. El Espíritu Santo obra de una forma milagrosa muchas veces y me gusta estar a la disposición del Espíritu Santo en esos momentos. Así que si Él me quiere llevar por algún lado, me gusta tener la libertad de hacerlo. Sin embargo, yo siempre preparo mis mensajes de una forma de bosquejo para que yo tenga algo preparado, porque el Espíritu Santo también trabaja a través de la preparación. Les digo, porque lo he experimentado. Muchas veces las cosas más contundentes que yo descubro en un pasaje están en las horas pequeñas que yo paso en mi oficina estudiando el texto. Y de repente, wow, Dios me presenta algo. Yo siempre digo a la gente, no llevo ningún mensaje al púlpito que yo no me he predicado a mí mismo primero. O sea, cuando alguien sale de la iglesia y dice, wow, pastor, eso fue un mensaje muy, muy chocante, me siento muy aludido hoy. Y yo siempre digo, hermanos, yo sé cómo te sientes porque mira, por toda esta semana, tú lo tienes que pasar 1 hora, pero yo pasé una semana entera estudiando este texto y toda la semana Dios me estaba señalando los puntos débiles en mi vida que yo tenía que corregir. Así que tú tienes el lujo de escucharlo 1 hora, yo he pasado ya una semana con eso. Okay, así que siéntase bien, hermano. Así que después de hacer el bosquejo, yo vuelvo y trato de hacer una introducción que provoca el pensar. Porque muchas veces lo que se forma en la mente de muchos son contradicciones. Por ejemplo, confiesan con la boca, como dijimos ayer, que la oración todo puede. Si oramos 2 o 3 de acuerdo, Dios va a ceder lo que nosotros pedimos. Pero jamás me presento para orar con nadie, ni oro en mi casa. O sea, la confesión y la acción son 2 cosas muy distintas. Y lo que yo hago muchas veces es que trato de señalar esos puntos de contradicción en la vida de nosotros como seguidores de Jesucristo, la manera en que nosotros no exactamente vivimos conforme a lo que nosotros decimos que creemos. Porque si fuese así, entonces nuestras acciones serían muy distintas. Así que yo trato de levantar esa duda en la mente por una sencilla razón. Un paradigma mental que no sea desafiado, no será cambiado. Es decir, que si yo quiero cambiar la forma de pensar, entonces yo tengo que crear una crisis de pensar en sus mentes. Porque si no hay una crisis, entonces no van a buscar una solución. Si piensan que todo está ya bien, todo está ya cómodo, entonces no van a buscar
otra manera de vivir ni tampoco otra manera de pensar. Así que yo busco los finos puntos donde yo puedo hacer entonces, crear una pequeña crisis en su forma de pensar para que estén abiertos a la palabra de Dios. Porque tú sabes cómo llega la gente a la iglesia. Muchas veces vienen con ya la mente totalmente cerrada. Ya están diciendo en el camino, ese pastor no me va a enseñar nada. Él no tiene nada nuevo. Yo sé todo ya. Tengo ya 15 años en la iglesia y ya he escuchado todas las prédicas. Así que no voy a estar listo para recibir nada más. Pero hay que entonces ponerle en una posición donde están obligados a pensar en su forma de pensar y de vivir y revisar según las escrituras lo que están haciendo con sus vidas. Y entonces sí hay apertura. Así que yo trato de entrar siempre con una introducción bien provocante que causa una pequeña crisis en su forma de pensar. Bien, lo que me gustaría hacer ahora es tomar algunos pasajes y aplicar esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer todos juntos. Juan 17. Bien, vamos a mantener eso en la mano y vuelvo a eso. Podemos comenzar con Juan 17. Vamos a hacer algunos. Estoy mirando dónde sería un buen punto para hacer un paréntesis aquí. Estoy mirando que los primeros versos tienen que ver con la glorificación de Dios y también la glorificación del Hijo. Ok, es un poco difícil de dividir esto, pero se podría, por ejemplo, desarrollar algo en cuanto a la glorificación en los primeros 5 versos, como dijo el hermano, y de ahí entonces sacar un mensaje sobre esa glorificación. Entonces, primeramente vamos a poner este pasaje en el contexto más amplio, que es el plan de Dios. ¿De qué estamos enfocando aquí? Cuando nosotros hablamos del plan de Dios con referencia a este pasaje, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando claramente de la vida eterna, ¿verdad? Es parte de eso. Entonces, el plan de Dios es traer vida eterna a través de Cristo Jesús. Ok, y ese es otro punto que se podría tocar también. La vida eterna es un punto muy importante. Aquí tenemos el verso muy conocido, el verso 3, que dice que esta es la vida eterna, o sea, es una definición de lo que es la vida eterna, ¿verdad? Conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien, entonces Jesús es el enviado de Dios. Jesús glorifica al Padre, dice él, que él glorifica a su Padre, pero también el Padre glorifica al Hijo. Y en el medio del pasaje está esa parte de la vida eterna. Dice en el primer verso, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que yo diría que un punto es la glorificación del Padre y del Hijo, y que se podría ahí entonces desarrollar el sentido de la relación entre Padre e Hijo. Hay mucha materia en el Evangelio de Juan que podríamos aportar a este pasaje para establecer cuál es entonces esa relación entre Padre e Hijo y resaltar la unidad entre Padre e Hijo, Jesús siendo entonces el Hijo de Dios unido con Dios, Dios mismo, sin embargo aquel que fue, como dice aquí, enviado. Así que eso sería un buen punto, la glorificación de Dios, Hijo y Padre. La segunda parte sería la vida eterna a través de conocimiento de Dios. Eso sería un buen punto para resaltar también. Ok, y también se podría hablar de la relación de Jesús con el Padre en términos de su presencia al lado de Dios. Dice que Él estuvo con Él
antes que el mundo fuese. Es decir, que el Hijo ya estaba con Dios antes de la creación, y de ahí se podría hablar mucho del primer capítulo de Juan también, donde resalta el hecho de que a través de Jesucristo todas las cosas fueron hechas. Jesús es el mediador de toda la creación, incluyendo el ser humano. Todo ha llegado a la existencia a través de Jesucristo. Entonces, Jesús es el mediador entre Dios y la creación desde un principio, y después de la caída, por supuesto, esa relación entre Dios y la creación fue rota por el pecado, pero Jesús ahora, por su sacrificio aquí en la tierra, llega a ser otra vez el mediador de esa relación. Así que ahí tenemos 3 puntos que podríamos elaborar con bastante profundidad, tomando en cuenta las distintas partes aquí del Evangelio de Juan. La gloria del Padre y del Hijo. Y se podría hablar un poco de la gloria de Dios, lo que significa y cómo se manifiesta en la relación entre el Hijo y el Padre. ¿En qué manera Jesús glorifica a su Padre? Bueno, hay varias maneras. Lo que se puede resaltar es la obediencia de Jesús a su Padre. Él no hace nada por su propia cuenta, dice él en otra parte. O sea, después de presentar el primer punto, ¿qué significa la gloria de Dios? Y hablar un poco de la gloria que Dios tiene en sí y cómo se manifiesta. O sea, cómo se manifiesta la gloria de Dios antes de la fundación del mundo. Obviamente, la gloria tiene que morar en la misma naturaleza de Dios. Es su ser que manifiesta su gloria. ¿Y qué es de su ser que manifiesta esa gloria? Bueno, hay muchos puntos que se podría hablar. Está entre ellos también la cuestión de su santidad, de su bondad, de su ¿qué? Soberanía. Su soberanía, todo eso. Todo eso tiene que ver con su gloria, pero al final aquí en el Evangelio de Juan, lo que enfoca como el punto de su gloria es su amor incondicional. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, Dios glorifica al Hijo por amarlo incondicionalmente, y el Hijo glorifica al Padre por amar también incondicionalmente. Ese amor incondicional se manifiesta en el sacrificio del Hijo en la cruz. Y hay pasajes aquí en el capítulo 12 que se puede citar donde demuestra eso, que el amor incondicional es la gloria de Dios. Y entonces se podría elaborar como aplicación y decir, bueno, ¿cómo es que nosotros manifestamos la gloria de Dios? Dios demanda de nosotros que nosotros le glorifiquemos. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere ofrendas? ¿Quiere templos grandes? Obediencia, ahí queda, es amar a Él. Pero va más allá, porque Jesús dice, de la misma manera que yo les he amado, ámense los unos a los otros. Así que la manera en que nosotros glorificamos a Dios es amándole a Él, obedeciéndole a Él, pero también amando a nuestro prójimo. Si nosotros hacemos esas cosas, la gloria de Dios es revelada en nosotros. Y todos dan gloria al Padre que está en los cielos, como dice en Mateo, por nuestras buenas obras. Es decir, cuando nosotros amamos de esa manera, Dios es glorificado. La gloria de Dios es resaltado, pero también nosotros somos glorificados por el amor de Dios que se encuentra en nosotros. Así que eso sería buen punto para desarrollar. Y después se puede hablar de lo que significa la vida eterna, y yo ataría esos 2 puntos juntos, por supuesto, y decir que cuando nosotros practicamos esa obediencia, eso es lo que nosotros nos da la capacidad de conocer a Dios. Que esa obediencia solamente viene a través del poder de Dios que nos dio su justicia a través de Jesucristo. O sea, cuando nosotros recibimos ese don de la justicia de Jesucristo, eso nos da a nosotros una capacidad que nosotros mismos no tenemos, de guardar la ley de Dios, de obedecerle incondicionalmente a Dios. Esas son cosas que nosotros recibimos cuando creemos en Jesucristo. Y cuando tenemos fe en Él, entonces se hace posible para nosotros mantener esa relación con Dios. Al contrario, cuando nosotros entramos en el pecado, cuando persistimos en actos pecaminosos, entonces eso nos separa de Dios
y nos disminuye nuestra capacidad de conocerlo. Ese verbo conocer, trabajando con un buen comentario, van a ver que es un tipo de conocimiento íntimo. No está hablando solamente de un conocimiento, de una familiaridad. Está hablando de una relación íntima hasta tal punto que se califica el acto conyugal como conocer. Dice que Adán conoció a Eva. No le dio la mano porque 9 meses después dio a luz a un hijo. Así que es una forma íntima de conocer, y es esa forma íntima de conocer, no en un acto sexual por supuesto, sino más bien una intimidad que no deja ningún rastro de separación entre nosotros y Dios, que estamos tan unidos que somos uno, y eso es lo que Dios quiere. Él quiere ser uno con nosotros, de la misma manera que el hombre y la mujer se hacen una sola carne a través de ese tipo de conocimiento. Tanta intimidad Dios quiere con nosotros que lo califica de conocer. Y cuando nosotros estamos en esa relación con Dios, eso es vida eterna. Eso es vida eterna. No más allá, sino ahora mismo. Yo comienzo a experimentar cosas del otro mundo. Y si no han experimentado eso, déjame decirles, hermanos, que hay que probarlo. Porque es una cosa del otro mundo. Es una cosa lindísima, y es eso porque vivimos, queremos esa felicidad. Todo ser humano quiere ser feliz, ¿verdad? Pero la felicidad solamente viene a través de esa relación íntima con Dios. Cuando tenemos esa relación íntima, entonces sí, esa es vida eterna. Y ahí se podría hacer la aplicación de, ¿qué buscas tú en la vida? ¿Qué buscas? ¿Ver? Buscamos tantas cosas. Queremos un buen empleo, queremos casa, queremos carro, queremos ropa, queremos novio, queremos esto, queremos aquello. Pero al final nos quedamos todavía queriendo más. ¿Verdad? ¿Quiénes son la gente más triste del mundo? Son los más ricos. Yo he andado en todas partes. Le digo de experiencia que los ricos no son felices. No son felices. Se sienten presos de sus posesiones. Un rico no puede salir de su casa. Tiene que poner una guardia ahí. Pasa el tiempo ahí en sus vacaciones preocupándose por quién está entrando en su casa. ¿Verdad? Porque tiene tantas cosas de qué cuidar que no puede dejarlas de la mente. Yo, los momentos más felices que he pasado son los momentos cuando no tenía nada. Te digo, cuando tenía amigos. Porque los amigos son los que valen, ¿verdad? Son esas relaciones que nosotros disfrutamos. Pero muchas veces buscamos cosas ajenas que nunca nos van a llenar. Porque es que todos los estrellas de Hollywood tienen problemas con droga, con alcohol, andan con muchas mujeres o muchos hombres, o mujeres andando con mujeres ya. ¿Cómo es que toda esa gente anda de esa manera? Tan infelices son que han llegado a la cima de lo que se puede lograr como ser humano, y ahí desde esa perspectiva de la cima dicen que aquí no hay nada. Bueno, es porque están escalando el monte equivocado. Ese es el monte de los placeres humanos que nunca va a dar satisfacción. Lo digo. Pero por otro lado, la Biblia dice, la vida eterna se puede experimentar ahora y aquí. Y lo podemos hacer a través de conocer a Dios íntimamente. Cuando nosotros conocemos a Dios íntimamente, cuando lo obedecemos incondicionalmente, cuando amamos incondicionalmente como Él ama, entonces sí, nosotros experimentamos algo que no se puede describir. Eso sale, es una fuente de vida que sale de uno, como Jesús dice en el capítulo 5. Así que de estos pocos versos se puede sacar mucho provecho. Hay mucho que hablar en estos pocos versos. Si tomamos en cuenta primeramente lo que Juan estaba tratando de resaltar en su evangelio, y si lo ponemos dentro de su contexto aquí en el capítulo 17, que son las enseñanzas que Jesús está dando a sus discípulos. Entonces, el tercer punto fue ok, que el mundo fue creado. Bien,
ahí entonces resaltamos que el hecho de que el mundo fue hecho por Jesucristo indica que Él es el dueño de todo lo creado. Y cuando un dueño tiene los derechos de propiedad, eso pertenece a Él. Y por más que quisiera perderse esa cosa de su dueño, entonces la única manera que va a sentirse cumplido o satisfecho en la vida es cuando vuelve al que pertenece. Y nosotros todos estamos alejados de Dios, la Biblia dice eso, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Andar lejos de Dios nos ha causado que nosotros no entendemos ni lo que es la gloria de Dios, ni la podemos practicar, el amor incondicional. Estamos distorsionados por completo en nuestros corazones. Y eso significa que la única manera en que nosotros vamos a poder volver al Padre es a través de esa escalera que se revela ahí en Juan capítulo 2, donde dice que yo vi una escalera en el cielo y los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Jesús estaba hablando de sí mismo. Él es la escalera entre el cielo y la tierra. Y si uno quiere estar al lado del Padre, la manera de hacerlo es subir por esa escalera que se llama Jesús. Si nosotros subimos por esa escalera, por la redención que Él nos ofrece, entonces la unidad que Jesús tiene con su Padre ya es una unidad que nosotros también podemos experimentar con Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, verso 1, siendo ahora justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos afligidos. Mucha gente, incluyendo los hermanos y las hermanas de la iglesia, muchas veces andan pensando que Dios está enojado con ellos. ¿Verdad? Piensan, hoy se me pinchó la goma, debe ser que hice algo. Dios me está castigando. No. Cuando tú estás en las manos de Dios, Dios no actúa de esa manera. La Biblia dice que Dios sí disciplina a todos sus hijos, y al hijo que ama también disciplina. Puede ser que Dios está aplicando una disciplina, pero una disciplina no es un castigo, es otra cosa. La palabra disciplina viene de la misma raíz que la palabra discípulo. ¿Lo oyen? Disciplinar, discípulo. Entonces, una disciplina es una enseñanza, que Dios corrige a sus hijos, pero con amor tierno. Si Él te pincha la goma, no es porque está enojado contigo, sino es porque quiere corregirte, que quiere llevarte por otro camino. Y si tú quieres estar al lado de Dios, entonces hay que entender que la única manera de llegar ahí es a través de Jesucristo, y eso entonces le quita todo temor de su vida. Ya no ando pensando, wow, Dios está detrás de mí, Él está enojado conmigo, mi vida va mal porque Él entonces quiere de alguna manera castigarme por algo que yo hice. Se puede caer en esa forma de pensar. El creyente nunca debe pensar de esa manera, porque siempre, Romanos 8:28 es verdad para nosotros. El que ama a Dios, ¿verdad?, que es llamado conforme a sus propósitos, todas las cosas ayudan a bien. No solamente las cosas buenas, todas las cosas ayudan a bien. Así que cuando yo llegué al aeropuerto el otro día a las 4 de la mañana para tomar mi vuelo y me dijeron, fue cancelado, yo no dije, Dios está enojado conmigo. Yo dije, bueno, Dios tenía algún plan. Yo lo confío. Él ha demostrado a través de los años que Él es confiable. Así que, bueno, si está cancelado, bien, aquí me paro y me siento y saco un buen libro para leer y vamos adelante. Porque yo sé que Dios tiene su plan. Y eso es la confianza que nosotros tenemos, porque esa unidad que disfruta Jesucristo con su Padre, a la diestra de su Padre, ahora es posible para nosotros también a través del sacrificio de Él. Él ha abierto ahora la escalera que nos lleva al lado de Dios, y nosotros podemos subir por esa escalera porque Jesucristo ha abierto el camino. Padre, antes de la fundación del mundo, la manera en que se creó todas las cosas, dice Juan capítulo 1, es a través de Jesucristo. O sea,
Jesucristo es la fundación de toda la realidad, también es la fundación de mi existencia. Yo existo porque Jesucristo me ha creado. Él es el creador de todas las cosas. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y nada fue hecha de lo que está hecha sin Él. Quiere decir que yo estoy aquí porque Jesús es el mediador entre Dios y su creación. Eso fue la manera en que Dios dio a realidad a la creación a través de Jesucristo. Ahora, mi vuelta a Dios, que es donde yo debo estar en relación con Él, esa vuelta también viene a través de Jesucristo. Él llega a ser entonces la escalera entre el cielo y la tierra. O sea, tomándolo en su contexto más amplio, después se va reduciendo el contexto hasta entenderlo dentro del contexto de ese evangelio en particular. Ahora nosotros recién resaltamos lo que eran algunos de los puntos principales del evangelio de Juan. Juan resalta esas cosas y esas cosas salieron en el mensaje que dimos. Y eso es la manera en que se predica los evangelios. Hay ciertas reglas de oratorio que apliquen en todos los casos. Por ejemplo, como dicen, si es una neblina, no, ¿cómo se dice? Si es una llovizna en el púlpito, entonces es una profunda neblina en el banco. Quiere decir que si yo no estoy claro con lo que quiero decir, mucho menos lo van a entender ahí afuera, ¿verdad? Así que yo me esfuerzo a hacer eso. Cada semana me esfuerzo a tratar de reducir el punto principal de mi mensaje a una sola frase. Incluso yo publico cada domingo esa frase, yo siempre pongo el punto principal del mensaje ahí mismo, para que la gente no salga adivinando lo que quería yo decir. Así que yo trato de ser muy claro y eso siempre me ayuda en formular los puntos también, porque entonces los puntos se van de uno en otro, están ligados los unos con los otros en vez de ser puntos separados. Y eso ayuda mucho a los que están escuchando. Si hay un orden lógico a lo que presento, entonces ellos pueden reconstruirlo fácilmente en sus mentes después de que salgan de la iglesia.